Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Descubrí el verdadero motivo por el cual el dios Sol de Elbaf es considerado un dios de la destrucción, y esto lo descubrí al analizar el manga oficial de One Piece, así que aprovecha que te voy a mostrar esto en el video de hoy. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, si la fruta del diablo del dios Sol elige a su usuario, entonces eso significa que, en algún momento de la historia, pudo haber elegido a la persona equivocada, y esa posibilidad cambia por completo la forma en que vemos la leyenda de Nika. En el BAF escuchamos que el dios Sol es conocido como aquel que destruirá el mundo, pero esto no encaja completamente con la forma en que nos ha sido presentada la leyenda de Nika hasta ahora. Luffy no es alguien que busque la destrucción por el simple placer de destruir. Él lucha para liberar, para traer alegría. Entonces, ¿por qué esa profecía de Elbaf suena tan amenazante? Tal vez porque ya haya ocurrido antes. Si la fruta del dios Sol tiene voluntad propia y elige a su usuario, eso significa que ya pudo haber elegido mal en el pasado. Alguien que recibió este poder y, en lugar de traer liberación, trajo caos. ¿Y si ese fue uno de los eventos que llevaron al siglo perdido? Sabemos que en el pasado hubo una gran batalla, un evento que cambió el mundo por completo. Sabemos que Joy Boy estuvo en el centro de ese evento. Pero, ¿y si hubiera otra figura? Alguien que también tuvo acceso al poder del dios Sol, pero que usó ese poder de una manera completamente diferente. Si pensamos en el Sol como una fuerza dual, puede ser tanto un símbolo de alegría como de destrucción. El Sol puede calentar e iluminar, pero también puede quemar y consumir todo a su alrededor. Y si la fruta del dios Sol, en manos equivocadas, se convirtió en la representación de ese lado destructivo. En el capítulo 1044, cuando Luffy despierta el Gear 5, vemos un detalle que podría ser esencial para esta teoría. Él no se refiere al propio poder como algo absoluto. Se divierte, ríe, lucha de forma despreocupada, pero no impone su voluntad como algo tiránico. Ahora, imagina si alguien con una mentalidad completamente diferente hubiera recibido esa misma habilidad. Alguien que viera su poder como un derecho absoluto. Alguien que creyera ser un verdadero dios. Eso explicaría por qué la profecía de Elbaf menciona la destrucción del mundo. Porque, en algún momento, el dios Sol fue una amenaza. ¿Y qué sucede cuando un poder como ese cae en manos equivocadas? La respuesta puede estar en el propio gobierno mundial. Si hubo un dios Sol maligno en el pasado, entonces el miedo que el gobierno tiene del regreso de Nika no es solo sobre la libertad. También puede ser sobre el caos que ese poder puede traer si cae en las manos equivocadas nuevamente. Y tal vez ese sea el verdadero motivo por el cual Imu y los 5 ancianos decidieron borrar la historia. Tal vez hayan sido testigos de lo que sucede cuando alguien se corrompe por el poder del dios Sol. Esto también explicaría por qué la fruta del diablo fue tan cuidadosamente escondida. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin ser encontrada? Porque si cae en las manos equivocadas nuevamente, el mundo puede nunca recuperarse. Si la fruta tiene voluntad propia, entonces ha aprendido del pasado. Esperó a alguien como Luffy. Después de todo, Im-sama pudo haber tenido conexión con esta increíble fruta. Si Imu-sama ha estado detrás de esta fruta por siglos, entonces él entiende mejor que nadie el peligro que representa. Pero más que eso, él puede haber aprendido a manipular a aquellos que la poseen. Y esto nos lleva a una posibilidad perturbadora. ¿Y si uno de los antiguos usuarios del dios Sol fue engañado? Si volvemos a la escena del sombrero de paja gigante en Marijoa, capítulo 906, notamos algo extraño. ¿Por qué está ese objeto allí? Si fuera solo un trofeo, ¿por qué mantenerlo congelado, preservado? Esto sugiere que ese sombrero pertenecía a alguien de extrema importancia en el pasado. ¿Y si esa persona fue uno de los portadores de la fruta del dios Sol? ¿Y si esa persona creía que estaba cambiando el mundo para mejor, pero en realidad fue manipulada por Imu? La idea de un Nika que cayó en la trampa del gobierno mundial tiene mucho sentido si pensamos en la forma en que Imu opera. Él no es alguien que actúe abiertamente. Se esconde en las sombras, manipula información, reescribe la historia. Si un usuario anterior de la fruta del dios Sol fuera alguien con un fuerte sentido de justicia, alguien que realmente quería cambiar el mundo, entonces Imu habría visto en eso una oportunidad. ¿Y cómo destruyes un símbolo? Haciendo que se destruya a sí mismo. Si pensamos en lo que sabemos sobre la antigua batalla del siglo perdido, hay una enorme brecha de información. Sabemos que Joy Boy fracasó, pero ¿qué exactamente sucedió?
Y si su fracaso no fue solo perder la lucha, sino ser convencido de luchar por la causa equivocada. Imagina un Nika que creía estar liberando al mundo, pero que al final causó su propia ruina porque confió en la persona equivocada. ¿Y si ese fue el verdadero truco de Imu? Si la fruta del dios Sol elige a su portador, eso significa que, en algún momento, pudo haber elegido a alguien de buen corazón que simplemente fue engañado. ¿Y lo peor de todo? La historia fue borrada. Si esto sucedió, nadie más sabe la verdad. El único que lo recuerda es Imu. Tal vez incluso haya preservado ese sombrero de paja gigante como un recordatorio de su victoria. Si esto es real, entonces el dios de la destrucción, citado en el BAF, puede no haber sido un villano por naturaleza, sino una víctima. Alguien que intentó liberar al mundo y fue usado como herramienta para destruirlo. Además, si la fruta del dios Sol realmente tiene una conciencia y elige a su usuario, entonces es inevitable que, después de Joy Boy, alguien más haya heredado ese poder. Pero, ¿qué asegura que todos los elegidos siguieron el mismo camino? Sabemos que Joy Boy fracasó en su misión, pero la fruta no desapareció. Siguió existiendo, esperando al próximo portador. Y, en ese periodo, el mundo pasó por grandes transformaciones. El gobierno mundial consolidó su dominio, borró la historia, y los D fueron reducidos a una leyenda olvidada. Pero si la fruta no fue destruida, significa que, en algún momento, reapareció. ¿Y si uno de sus portadores no fue un libertador, sino un gobernante cruel? Si lo pensamos bien, el plan de Imu no es solo borrar la historia, sino moldearla. Él no destruye símbolos, los corrompe. Esto queda claro con la forma en que trata el mundo, eliminando amenazas y reescribiendo narrativas. Entonces, ¿y si en algún momento en el pasado, un usuario del dios Sol apareció y Imu supo exactamente cómo manipularlo? Imagina a un joven fuerte, elegido por la fruta, que creía estar destinado a algo grandioso. Si Imu ya sabía de la naturaleza del dios Sol, entonces podría haber transformado a esta persona en lo que los gigantes de Elbaf temen, el dios de la destrucción. Si un nuevo usuario de la fruta apareció después de Joy Boy, tal vez fue acogido por el propio gobierno mundial. Puede que haya sido criado en un ambiente donde le dijeron que su destino era reinar, que era un elegido para traer orden al mundo, pero en el fondo solo estaba siendo usado como un arma. ¿Y si el gobierno mundial necesitaba a ese Nika para completar la destrucción del reino antiguo? Esto explicaría por qué, en el BAF, existe la creencia de que el dios Sol puede destruir el mundo. Tal vez lo hayan visto suceder antes. Un Nika que no fue un libertador, sino un agente del caos. Este usuario pudo haber sido convencido de que su misión era mantener el orden, que la verdadera libertad era peligrosa. Habría usado su poder para destruir los últimos vestigios de los antiguos aliados de Joy Boy, sin nunca darse cuenta de que estaba sirviendo al mismo enemigo que debía derrotar. Y, al final, cuando ya no fue necesario, Imu pudo haberse deshecho de él, asegurándose de que la historia nunca se repitiera. Pero la fruta siempre encuentra un nuevo portador. Si esto es cierto, entonces Luffy no es solo el próximo en la línea sucesoria de Joy Boy. Puede ser quien finalmente rompa el ciclo de manipulación que Imu ha perpetuado durante siglos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Comenta. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!